Hola, buenos días, ¿cómo les va? Soy Rex Forman. Continuamos con la novela de Skynet en otro mundo, capítulo 101 al 110, solo para recordarles que ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, les pertenece a sus respectivos autores. Espero que disfruten de la historia. Capítulo 101. Escape en la oscuridad. La celda de piedra era fría y oscura, con solo una antorcha encendida al final del pasadizo. Malone, el guardaespaldas, metió la mano en la celda de piedra, agarró un puñado de hierba seca y se la metió entre la ropa, intentando entrar en calor. Aturdido, Malone se percató de que la persona encarcelada en la celda de piedra frente a él le resultaba algo familiar. Oye, mira, esa persona no se parece a Penn. Malone bajó la voz y solo articuló las palabras con los labios, pero no pronunció el nombre completo de Pensu. El otro guardaespaldas de la familia Hu, que estaba a su lado, ya había detectado al otro bando hacía rato. Asintió levemente, con una mirada fugaz que indicaba que Malone no se había equivocado. Siseo, cuando confirmó que la persona encarcelada en la celda de enfrente era efectivamente Pensu, el maestro de Hu Yunin y el cuarto anciano de la secta de la espada de la montaña roja, Malone no pudo evitar jadear. Debes saber que la persona en la celda de enfrente, además de ser el cuarto anciano de la secta de la espada de la montaña roja, es una figura importante y reconocida en la región norte, con gran prestigio en el mundo de las artes marciales de dicha región. Sin embargo, ahora, con sus tendons y ligamentos gravemente dañados por este grupo de bandidos de la montaña, se encuentra prisionero en esta oscura celda de piedra sin luz solar. Estos bandidos de la montaña ignoraron por completo la influencia de un anciano respetado como Pensu. Con su aguda vista, Malone pudo ver fácilmente el estado actual de Pensu. Ahora estaba completamente arruinado. Si la secta de la espada de la montaña roja se entera de esta situación, los bandidos seguramente tendrán un final miserable. A ojos de Malone, la secta de la espada de la montaña roja era claramente un gigante con el que no se debía jugar. Un culpable que sin duda moriría si se atrevieran a enfrentarse a ellos. ¿Podrían permitirse el lujo de ofender a la secta de la espada de la montaña roja? La ignorancia es felicidad. Malone suspiró para sus adentros. Espera, puesto que Pensu está encarcelado aquí, entonces el joven amo también debe estarlo. Mientras Malone suspiraba para sus adentros, de repente pensó en esta importante cuestión. Saltó del suelo y corrió hacia la cerca de piedra de la prisión. Estiró el cuello y se esforzó por mirar hacia afuera, pero, por desgracia, no encontró rastro alguno de Hu Yunin. Hermano Malone, el joven maestro Hu está retenido aquí. La celda de Mabulan estaba justo enfrente de la de Malone, y desde donde él podía ver a Hu Yunin. Joven amo Hu, ¿me oye? Soy yo, Malone, joven amo Hu. Siguiendo la dirección que Mabulan le indicó, Malone se aferró a la puerta de la celda, intentando llamar a Hu Yunin para que respondiera. Sin embargo, Hu Yunin se encontraba en tal estado que era completamente incapaz de contestar. Desde la perspectiva de Mabulan, era evidente que, aunque Hu Yunin tenía los ojos abiertos, su expresión era vacía y aturdida, con un largo hilo de baba colgando de la comisura de sus labios. Lo empujaron contra la pared, y su cabeza necesitaba ser sostenida por ella para mantenerse erguida. La apariencia de Hu Yunin demuestra claramente que ha perdido completamente la cabeza. Deja de gritar, hermano Malone, algo le pasa al joven maestro Hu. ¿Qué pasa? ¿En qué sentido está mal? La sugerencia de Mabulan hizo que Malone frunciera el ceño de inmediato, y un mal presentimiento surgió en su corazón. Pensu, en la celda opuesta, parecía no haber tenido conciencia ni reacción alguna desde el principio hasta ahora, y su joven amo estaba igual. El corazón de Malone se hundía cada vez más. Sin embargo, justo cuando Malone se sentía ansioso, Pensu, que estaba frente a él, pareció despertar sobresaltado de un sueño. Malone vio claramente que el cuerpo de Pensu, que hasta entonces había permanecido inmóvil, se movió repentinamente. Tengo hambre. Tengo muchísima hambre. Sus rígidas extremidades y torso se retorcían mecánicamente, y su voz grave y ronca sonaba como el murmullo de un fantasma vengativo. Dos inquietantes ojos verdes, como llamas fantasmales ardientes, le conferían a Pensu una inquietud indescriptible que heló la sangre de Malone y los demás. Maestro Penn, ¿está despierto? Maestro Penn, ¿aún me reconoce? Soy Malone, un guardaespaldas de la agencia de acompañantes de Hu. Aunque el aspecto de Pensu era aterrador, Malone apretó los dientes e intentó comunicarse con él. Desafortunadamente, tras conversar un rato,
Malone descubrió que la conciencia de Pensu estaba gravemente afectada y que lo único que podía decir era, tengo hambre. ¿Eso es todo? ¿Acaso este tipo no está completamente acabado? Malone estaba decepcionado. Será mejor que todos guarden silencio y se porten bien, y que no causen problemas. Cuidado con el látigo que tengo en la mano. Después de que los guardias de la prisión hicieran su ronda rutinaria y profirieran sus habituales amenazas verbales a los trabajadores, estos estaban deseando volver a casa y beber. Malone, Mabulán y los demás abandonaron temporalmente cualquier movimiento innecesario y se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo de la celda de piedra, cerrando los ojos para descansar y recuperar energías. Al caer la noche, la mayoría de los habitantes de la fortaleza de la Montaña Roja ya se habían dormido. Era el momento en que las defensas de la fortaleza estaban más laxas. La oportunidad que Mabulán y sus hombres habían estado esperando había llegado. Magoro fue el primero en golpear la pared de piedra de la celda, enviando una serie de señales rítmicas. Inmediatamente, el otro extremo de la celda de piedra respondió, En el instante en que sonó la señal, Malone se puso de pie de un salto. Los demás, que conocían el significado de la serie de señales, también se prepararon para permanecer a la espera, acompañado de un nítido clic, chapoteo, chapoteo. La cerradura de la puerta de la prisión se abría fácilmente con un solo cabello. La persona retiró con cuidado la cadena de la puerta de la celda, saltó de la celda de piedra y se dirigió directamente a la celda donde se encontraba Magoro. Quinto hermano, estoy aquí. A la tenue luz del fuego en el pasillo, Malone pudo ver con claridad al hombre capaz que Mabulán había mencionado. Era bajo y corpulento, con una joroba pronunciada, claramente era jorobado. Sin embargo, este tipo de apariencia modesta resultó ser un maestro en abrir cerraduras. Esto demuestra que las apariencias engañan. En la situación actual, sin esta persona, el plan de fuga de los trabajadores capturados se habría frustrado de raíz. Clic, clic, chapoteo, chapoteo. Las cerraduras de la celda eran como juguetes para este hombre. Con un simple movimiento de muñeca y un ligero empujón de su cabello, las cerraduras se abrían al instante. Pan el jorobado, ve y libera primero al hermano Malone. Sí, quinto hermano. En un abrir y cerrar de ojos, Pantobey abrió varias celdas de piedra y liberó a decenas de personas. Esto incluía, naturalmente, a Malone y a los demás guardaespaldas de la familia Hu. Hermano, ¿podrías abrir las puertas para mi joven amo y el amo Pen? Hermano Malone, dada la situación del joven maestro Hu y el maestro Pen. Al oír las palabras de Malone, Mabulán frunció el ceño, abrió la boca como para hablar, pero enseguida se detuvo. Sé lo que es importante, pero como miembros de la agencia de escoltas de Hu, y dado que Pensu no solo es el maestro de Hu Chau sino también un anciano de la secta de la espada de la Montaña Roja, no puedo quedarme de brazos cruzados y verlo morir, tanto por razones personales como profesionales. Malone habló con sinceridad, con la mirada seria. Mabulán se dio cuenta de que no sería fácil convencer a Malone de que se rindiera en ese momento, así que simplemente accedió. Entendido, jorobado Pan, date prisa. Entendido, quinto hermano, crack, crack, chapoteo. Maestro Pen, rápido, deja de gritar. Cárguelo a cuestas y salgamos de aquí ahora mismo. Malone instaba con ansiedad desde un lado. Pero, nada de peros. Vamos, carga al maestro Pen sobre tu espalda. Ustedes dos vayan a rescatar al joven amo, el resto síganme hasta la entrada de la prisión. Tras delegar apresuradamente sus tareas a sus subordinados, Malone se dirigió sin detenerse hacia la entrada de la prisión, dejando atrás a dos guardaespaldas de la familia Hu que observaban con expresiones sombrías a Pensu, cuyo estado era extraño en ese momento. ¿Puedo cargar con esto? No morderá, ¿verdad? ¿Y por qué tienes camas? Observó a Pensu, cuyo cuerpo estaba casi completamente infectado de metal, con una expresión de preocupación. Capítulo 102. Zambi metálico. En ese momento, más del 90% del tejido corporal de Pensu estaba infectado por el virus metálico. Su piel oscura, de color negro azulado, se parecía muchísimo a la de alguien que sufría un envenenamiento mortal. Su piel estaba cubierta de escamas, de su boca brotaban colmillos y sus ojos eran de un extraño color verde esmeralda. Él no se habría convertido en un zambi, ¿verdad? Al ver el estado actual de Pensu, el guardaespaldas de Hu no pudo evitar pensar en las diversas leyendas de zombis que circulaban en el condado de Xiang, en la región sur. Le preguntó a la persona que estaba a su lado con voz temblorosa. No te asustes. ¿Cómo puede haber zombis en la región norte? Rápido,
Rápido, llévalo a cuestas. ¿Cómo se supone que voy a memorizar esto? Agáchate. Levántate. El estado mental de Pensu era tan convincente que incitaba a la gente a someterse. Los dos guardaespaldas de la familia Hu también tuvieron que reprimir su miedo y apretar los dientes para cargar a Pensu sobre la espalda de uno de ellos. ¡Fuera de aquí! Por otro lado, Malone, liderando a varios guardaespaldas expertos de la familia Hu, se acercó sigilosamente a los guardias de la prisión. Los 4 guardias a cargo estaban completamente ebrios. Jarrones de vino vacíos yacían esparcidos por el suelo. Los ronquidos eran ensordecedores. Los 4 cadáveres estaban completamente desprevenidos. Claramente no esperaban que nadie se atreviera a escapar y amotinarse. Hizo rápidamente algunos gestos con las manos, y los demás guardaespaldas de la familia Hu asintieron en señal de comprensión. Al instante siguiente, el grupo se transformó en destellos de luz y se lanzó hacia los guardias de la prisión. ¿Quién diablos está llorando así en medio de la noche? Sin previo aviso, un grito desgarrador rompió el silencio de la prisión. Los gritos alertaron de inmediato a un guardia, quien, maldiciendo entre dientes, buscó instintivamente la daga que llevaba en la cintura con los ojos cerrados. En ese preciso instante, se escuchó un chasquido seco. Malone le rompió el cuello al guardia con rapidez. Los otros 3 guardaespaldas de la familia Hu recibieron el mismo trato, y los 4 guardias murieron sin siquiera abrir los ojos. Tras confirmar que los 4 guardias estaban muertos, Malone se secó el sudor frío de la frente. Estuvimos a punto de perderlo todo, pensó Malone con un temor persistente. ¿Qué pasó exactamente dentro? ¿Quién gritó así? Tras la conmoción inicial, una ulide de ira se apoderó de Malone. Ve a ver qué está pasando. La expresión de Malone era algo desagradable. Los guardaespaldas de Hu salieron corriendo a investigar, mientras que Malone y el resto del grupo se quitaron rápidamente la armadura de cuero que llevaban los bandidos que custodiaban la montaña y se la pusieron ellos mismos. Hermano Ma, ha pasado algo, es terrible. ¡Qué pánico! Suddenly, a board need ran back in a panic to report the news. His face was deadly pale, as if he had seen a ghost. Could you with me and take a look? Malone frowned and shouted coldly at the man. Could it be Pensu's place? A vague sense of foreboding rose in Malone's heart. Even though Malone had made considerable mental preparations, he still couldn't tell but change his expression drastically when he actually saw the bloody scene unfolding on the spot. The bodies of the 2 Hu family bodyguards lying pools of blood. Pensu was on top of them, tearing at their flesh like a wild beast. His twisted face was devoid of any humanity, and his 4 sharp fangs were stamped with nauseating bits of human flesh. Crunch, roar, roar crunch. The sound of chewing is chilling. Pensu is actually eating Roman flesh. Malone's pupils suddenly dilated to their maximum size. From the moment screams were heard until now, only a dozen breaths have passed, and most of the muscles in the man's chest have already been eaten away, exposing the bare ribs beneath. Even though Malone was used to scenes of bloodshed in the martial arts world, this was the first time he had ever seen a scene of cannibalism. His stomach churned violently. Kick, pulling away. Pensu, who was already in a frenzy among the people around him, was stunned. Only after Malone reminded him did he realize what was happening and hurriedly shouted to pull Pensu away. His. The metallic Pensu bared his sharp fangs at everyone, displaying a strong instinct to protect his foe. He defended Master Pen. At this crucial moment, Malone had to take the lead. He grabbed his vast knife and charged towards Pensu in one swift step. The remaining Hu family bodyguards followed Malone's lead and launched an attack on Pensu. Roar, ban, having consumed a large amount of living flesh and blood, Pensu's strength was noticeably greater than before, and the eerie green light in his eyes grew increasingly sinister. His previously crippled limbs had somehow regained their ability to move. The metallic claws, facing the unresting group, swept across with a single, casual strike. Yet, the group felt an irresistible force blast them away. The metal transformed Pensu's claws were no less sharp than daggers, he even slashed through Malone's leather armor, leaving several deep, bone-revealing wounds on everyone. With a wave of his hand, Pensu easily sent everyone flying, and Malone's pupils suddenly contracted sharply. Pensu's terrifying power sent a chill down Malone's spine. De repente recordó que Pensu estaba frente a un maestro del reino del chi marcial.
Si sus tendens y extremidades no hubieran estado lisiados, ninguno de ellos habría podido siquiera acercarse a Pensu. Tal como están las cosas, los tendens y ligamentos de Pensu parecen haberse recuperado milagrosamente. Originalmente, con Pensu, un experto en artes marciales, al mando, su plan de escape debería haber tenido mucho más éxito. Sin embargo, el estado de Pensu era claramente anómalo, lo que hacía imposible determinar si era amigo o enemigo. Pensu se encuentra en este estado ahora mismo, no hay forma de salvarlo. Solo podemos dejarlo aquí, quizás pueda ayudarnos a detener a esos bandidos. De acuerdo, hagámoslo de esta manera. Malone también es una persona decidida. Al ver que la situación era desesperada, se dio por vencido con Pensu en un instante. No le hagan caso, llévense al joven amo, vámonos de aquí, gritó Malone. Sin dudarlo, los guardaespaldas de la familia Hu cargaron a Hu Yunin, ahora mentalmente inestable, sobre sus espaldas y salieron corriendo de la cueva. Pero al pasar junto a una prisión de piedra, un lastimero grito de auxilio los detuvo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Soy Xiao Ruyi, la cuarta joven de la familia Xiao. Por favor, ayúdenme. Les ruego que me ayuden y la familia Xiao los recompensará generosamente. Malone no tenía intención de atender la petición de ayuda de un desconocido, pero cuando oyó el nombre Xiao, no pudo evitar detenerse en seco. Por favor, por favor, por favor, sáquenme de aquí. La mujer tenía el cabello revuelto. Una de sus manos estaba envuelta en gruesas vendas mientras se aferraba a la puerta de la celda de piedra. La otra la extendía, pidiendo ayuda a gritos. Su rostro pálido estaba cubierto de mocos y lágrimas, y sus ojos reflejaban miedo e impotencia. ¿Quién más podría ser esta persona sino Xiao Ruyi, que era tan arrogante delante de Hongji en aquel entonces? Xiao Ruyi debió de tener muy mala suerte. Como la cuarta dama favorita de la familia Xiao, siempre había sido una persona extremadamente arrogante y dominante, pero allí se encontró con Hongji, quien no le tenía ningún respeto a la familia Xiao. Dado que Hongji es una entidad mecánica dentro de la red celestial, no le teme a la familia Xiao, por lo que las tácticas anteriores de Xiao Ruyi son completamente ineficaces contra ella. Yo, Hongji, no reconozco ninguno de sus títulos como cuarta señorita o señorita Bao. Una vez que estén en mi territorio, deberán comportarse. Si se atreven a causar problemas, me las veré con ustedes. Durante este periodo, Xiao Ruyi sufrió mucho en la fortaleza de la montaña. Capítulo 103 sin heredero. Malone, por supuesto, había oído hablar de la reputación de la familia Xiao. Esta mujer afirmaba ser la cuarta joven de la familia, aunque Malone no podía confirmarlo de inmediato. Pero en esta situación, salvar a una persona más era un asunto menor. La otra persona era simplemente una mujer frágil que no obstaculizaría en absoluto su plan de escape. ¿Y si lo que decía era cierto? Entonces Malone se consideraría un verdadero tesoro. Las oportunidades de entablar amistad con un clan poderoso como la familia Xiao son realmente escasas. Rompe la cerradura y déjalo salir. Sin dudarlo mucho, Malone dio la orden con decisión. Crack, esplas, ban ban. Xiao Ruyi no quería permanecer ni un instante más en esa lúgubre celda de piedra. En ese momento, ya no le importaban los modales ni el comportamiento de los miembros de la familia Xiao, y prácticamente se arrastró fuera de la celda. Gracias por salvarme, valiente guerrero. Gracias por salvarme, valiente guerrero. Señorita Xiao, no hay necesidad de tales formalidades. El tiempo apremia y no podemos demorarnos aquí en esta fortaleza de montaña. Sí. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. En ese momento, Xiao Ruyi era como un pájaro asustado. Cada vez que se mencionaba la palabra bandido, todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. Cuando Malone mencionó la idea de abandonar la fortaleza de la montaña lo antes posible, Xiao Ruyi estuvo de acuerdo casi instintivamente. En ese momento, Xiao Ruyi era como una niña aterrorizada. Su arrogancia y sed de venganza habían desaparecido. El miedo a la fortaleza de la montaña y a Hongji la impulsaba a querer escapar cuanto antes y regresar con la familia que podía protegerla. Jadeo. En la tranquila noche, una suave brisa resonaba en la fortaleza de Red Mountain. A la luz de la luna, un grupo de figuras se arrastró rápidamente hasta un rincón. Sin mediar palabra, el grupo, al unísono, recogió piedras del suelo cercano y comenzó a cavar. Poco después, se retiró la fina capa de tierra de la superficie, dejando al descubierto el objeto oculto debajo. Eran claramente dagas con forma de cono, parecidas a las bayonetas militares,
pero su fabricación era bastante tosca y el material del que estaban hechas era simplemente piedra. Flaco, reparte las dagas de piedra entre los hermanos. Sí, quinto hermano. Maoro llama a estas armas dagas de piedra. El plan de escape de Maoro no es un simple hurto, quizás sería más preciso describirlo como una rebelión armada. El fuerte de Honsan estaba fuertemente custodiado y solo tenía una puerta de salida. Aunque Mabulán había planeado incendiarlo para sembrar el caos y atraer la atención de los bandidos, la dura batalla contra ellos era inevitable. Para que los trabajadores pudieran abrirse paso por las puertas de la ciudad, además de su gran número, las armas y el equipo eran esenciales. Sin embargo, los bandidos desconfiaban enormemente de estos trabajadores capturados, y estos no tenían ninguna posibilidad de portar armas. Incluso las herramientas de hierro que usaban para la cantera y la minería eran recogidas y guardadas cada noche. A los trabajadores no se les permitía tener armas blancas. Lógicamente, los bandidos ya eran bastante cautelosos, pero algunos soldinos eran ingeniosos. Algunos trabajadores idearon, con gran creatividad, la forma de fabricar armas con piedras. Dado que los trabajadores tenían acceso diario a agentes para fundir y estabilizar la piedra en su trabajo, no les habría resultado difícil fabricar y almacenar en secreto un lote de armas de piedra. El descubrimiento de la daga de piedra puso al descubierto las deficiencias del sistema de la fortaleza de la Montaña Roja en lo que respecta al uso de agentes fundidores y estabilizadores. Es importante comprender que se trataba simplemente de una colección de armas de piedra fabricadas por obreros con restos de materiales. Si estos obreros hubieran acaparado una gran cantidad de agentes fundidores, la muralla de la ciudad, de 3 sang de espesor, habría sido completamente inútil contra ellos, siendo fácilmente derribada en cuestión de minutos. Los obreros, tras recibir sus armas, se dispersaron inmediatamente según el plan original. Magoro dirigió personalmente a sus hombres al depósito de suministros y prendió fuego al grano. La idea de Magoro era destruir por completo la base de los bandidos. Por otro lado, Malón lideró a un grupo de guardaespaldas de la familia Hu en un plan para asaltar la puerta de la ciudad y abrir un pasaje para escapar de la fortaleza de la montaña. Tal como Magoro había previsto, las defensas de la fortaleza de la Montaña Roja estaban extremadamente laxas esta noche, e incluso las patrullas nocturnas que se suponía que debían estar allí no se veían por ninguna parte. Si el cielo pretende destruir a alguien, primero lo vuelve loco. Mabulán se burlaba sin cesar, deleitándose en la máxima mofa de los bandidos del fuerte de Honsan. Una celebración de la victoria. Es solo la última cena. Para entonces, Magoro ya había decidido que Benihime era una líder bandida ambiciosa y con poca visión de futuro. Quienes organizan banquetes de celebración constantemente solo están siendo formalistas. Aunque logren el éxito, tarde o temprano fracasarán. Magoro comentó con desdén. En las regiones del norte, durante el invierno, la comida es vital. Las caravanas de mercaderes ya escasean en la región de la Montaña Roja durante el invierno, y que el líder queme todo el grano almacenado del fuerte de la Montaña Roja en este momento prácticamente lo condena a la ruina. Sin comida, incluso los bandidos más feroces morirán de hambre. Mabulán ahora pretende erradicar a los bandidos del fuerte de Honsan. Magoro confiaba demasiado en sus propios planes. Creía que podía ser más listo que todos y que nadie era tan inteligente como él, pero en realidad, eso no era más que una ilusión suya. Su plan meticulosamente elaborado había sido detectado por Hongji desde el principio. Mientras tanto, las diversas acciones de los trabajadores capturados también estaban bajo la atenta mirada del radar de vigilancia de Hongji. El pez ha picado el anzuelo. En la oscuridad, Hongji abrió de repente sus ojos escarlate, su rostro frío desprovisto de toda emoción humana. Incendio provocado para acabar con la familia, una buena idea, pero una lástima. Mientras Magoro llevaba a cabo su plan metódicamente, una leve y fría sonrisa apareció en los labios de Benihime. Esa risa fría fue escalofriante. Ya era hora de que Serenas diera el paso. Mabulán y los demás fueron, como era de esperar, detenidos por la guardia de Honsan. El radar de detección de vida de Hongji solo echó un vistazo a los trabajadores capturados antes de que su atención principal volviera a Pensu, encerrado en la cueva prisión. El consumo de carne y sangre humanas puede acelerar significativamente la tasa de infección por metales. Este cambio anormal en las escamas de la superficie corporal podría deberse a que un gen recesivo en la cadena genética del virus de los metales ha comenzado a expresarse. El núcleo inteligente de Hongji está analizando frenéticamente los datos físicos básicos de Pensu. Dentro de la prisión,
Pensu había devorado casi por completo los órganos internos de los cadáveres que yacían en el suelo. Los cambios en el cuerpo de Pensu, provocados por el consumo de grandes cantidades de carne y sangre humanas, eran bastante evidentes. En primer lugar, las escamas que originalmente solo cubrían la parte superior del cuerpo de Pensu comenzaron a extenderse por todo su cuerpo, y las escamas oscuras hicieron que los rasgos humanos de Pensu se volvieran cada vez más difusos. La mayoría de los incisivos y dientes que Pensu usaba originalmente para cortar se le han caído de la boca y han sido reemplazados por colmillos afilados y dentados. Los virus metálicos alteran por completo la estructura corporal de los huéspedes humanos. Clic-clac. Panto Bey abrió con destreza la puerta de un almacén de suministros. El almacén estaba repleto de gente, y los obreros, portando antorchas, entraron corriendo en cuanto se abrió la puerta. Al contemplar los sacos abultados, los ojos de Magoro brillaron de emoción. Abreviar. Sin que Mabulan los instara, los trabajadores avanzaron con entusiasmo, antorchas en mano. El almacén de suministros estaba extremadamente seco y contenía principalmente sacos de grano, que se incendiarían al instante al contacto con el fuego. En un abrir y cerrar de ojos, una densa humareda salió a borbotones del almacén de suministros. Destruye, destruye, jajaja. Los ojos de Magoro brillaban con una excitación extrema. Casi podía ver la desesperación en los ojos de esos bandidos. Capítulo 104. Disturbios y represión. Ya está hecho. El incendio del almacén de suministros indicaba que el plan estaba a medio camino de su éxito. A pesar de la inmensa emoción, Magoro no perdió la compostura. Debemos irnos de aquí antes de que el fuego se propague. Magoro pensó con perfecta claridad. El incendio se encuentra actualmente confinado al interior del almacén, de donde sale una densa columna de humo, pero no hay llamas abiertas en el exterior. Sin embargo, esta situación no puede durar mucho, ya que todo el almacén está construido con madera de pino boreal aceitosa. Qué lástima no poder ver este lugar reducido a cenizas con mis propios ojos. Magoro se volvió con resentimiento y echó un vistazo al almacén de suministros, ahora lleno de humo, diciendo con profundo pesar: retirar. Quinto hermano, ¿qué ocurre? No, no es nada. Uno de los obreros que participó en el incendio provocado dudó en hablar. Sé lo que sea, ya hablaremos de ello después de escapar. Ahora date prisa y sal de aquí, o nos rodearán. El tiempo premiaba, y Magoro no dejaba de animarlo. El trabajador tenía la intención original de recordarle a Magoro que el olor a quemado aquí no se parece mucho al olor a grano quemado. ¿Hay algún error aquí? Pero antes de que pudiera expresar sus dudas, un grito repentino y desgarrador rompió el silencio de la fortaleza de la montaña roja. Puf, puf, oh no, ayúdenme. Los repentinos gritos y súplicas de clemencia no solo hicieron que la expresión de Magoro cambiara al instante, sino que también provocaron que casi todos los trabajadores que acechaban en la oscuridad estallaran de rabia. ¡Corre, corre ahora! En el exterior, alguien gritó alarmado, y los trabajadores capturados, que se habían estado moviendo sigilosamente de manera relativamente ordenada, estallaron instantáneamente en el caos. Equipo de patrulla nocturna. Es el equipo de patrulla nocturna. Quinto hermano. De repente, un vigía que estaba afuera entró corriendo y avisó a Magoro. La aparición del equipo de patrulla nocturna hizo que el corazón de Magoro diera un vuelco, y pensó para sí mismo: llegaron muy rápido. Mabulan pensó inicialmente que, dado que esa noche se celebraría una gran fiesta de la victoria dentro de la fortaleza de la montaña, las patrullas nocturnas del equipo no serían tan exhaustivas como de costumbre, pero ahora parece que su estimación anterior fue demasiado optimista. Inesperadamente, las actividades de los trabajadores quedaron al descubierto con demasiada rapidez. Aunque la situación era algo problemática, Magoro no se alarmó demasiado, ya que se ajustaba a sus expectativas. Que no cunda el pánico. Sigue la ruta prevista. Magoro hizo todo lo posible por mantener la calma. Mientras se construía la muralla de la ciudad fronteriza, la construcción también avanzaba a toda marcha dentro del fuerte de Honsan. Todo el fuerte de Honsan parecía una enorme obra en construcción, con piedras, madera, basura y escombros por todas partes, lo que hacía que la zona fuera extremadamente caótica. En un principio, estos eran solo problemas menores y temporales para Honsan Bao, pero en este contexto, facilitaron enormemente la huida de los trabajadores. La repentina intervención de la patrulla nocturna provocó el caos entre los trabajadores. En la oscuridad, los obreros, presas del pánico, perdieron toda organización. Su huida caótica, propia de una turba, dificultó enormemente la búsqueda de la patrulla nocturna.
Al comprobar que la intimidación ya no surtía efecto, los miembros del equipo de patrulla nocturna recurrieron al asesinato. ¡Puf! No me mates, no me mates. Ya no voy a huir, ya no voy a huir. ¡Guau! ¡Puf! Los gritos y lamentos de los trabajadores resonaron en la noche. ¡Puf! Depósito, mata. No dejéis a nadie con vida. El capitán de la patrulla nocturna, cuchillo de acero en mano, permanecía de pie con el cadáver de un obrero al que acababa de matar bajo sus pies, mientras sus ojos fríos e indiferentes escudriñaban las figuras que huían. Mata. No dejéis a nadie con vida. Ante el motín de los obreros, el capitán de la patrulla nocturna dio la orden de matar sin intentar nada más para controlar la situación. Su decisión fue totalmente desconcertante. Los miembros de la patrulla nocturna quedaron desconcertados por la decisión de su capitán, pero solo por un momento. La obediencia es la prioridad principal de un soldado. El capitán dijo que no dejáramos a nadie con vida, así que vamos a matarlos a todos. Usemos la matanza para someterlos. Los miembros de la patrulla nocturna son todos élites del ejército de la familia John. Estos hombres son veteranos de guerra, y para ellos es pan comido reprimir a un trabajador civil que ha sido descubierto. Por otro lado, los obreros que habían instigado el motín se quedaron atónitos al oír las palabras «matad, no dejéis a nadie con vida», que venían de detrás de ellos. Se les entumeció completamente el cuero cabelludo y un frío intenso los envolvió. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo pudieron hacer esto? Los obreros amotinados jamás imaginaron que, ante su levantamiento colectivo, estos bandidos ni siquiera se molestarían en sofocarlo. A juzgar por la actitud del capitán de la patrulla nocturna, era evidente que pretendía exterminarlos a todos. ¿Cómo es posible? Aunque los trabajadores eran conscientes de que un intento de fuga fallido tendría un alto precio, no se trataba de un intento individual de escapar por parte de nadie. La ley no castiga a las masas, y aún existe una enorme escasez de mano de obra en la construcción de Honsambao. Lógicamente, incluso si su plan de escape fracasaba y morían personas, solo los organizadores como Magoro perecerían. Los cómplices no deberían haber muerto. Pero la situación actual es completamente diferente a lo que esperaban. Sus movimientos quedaron al descubierto prematuramente, y los bandidos claramente no toleraban a estos alborotadores. Todos los participantes expuestos fueron incluidos en la lista de depuración. El miedo a la muerte se extendió sin control. Los obreros amotinados se enfrentaban a una situación completamente desesperada. No quiero morir, no puedo morir aquí. Lucharé contra ti hasta la muerte. Algunos obreros amotinados fueron acorralados por miembros de la patrulla nocturna. Mientras veían cómo el cuchillo de acero ensangrentado se acercaba paso a paso, su voluntad de sobrevivir finalmente venció su miedo. Reacios a ser masacrados, los obreros amotinados comenzaron a buscar cualquier cosa que pudieran usar como arma y se enfrentaron cuerpo a cuerpo con los patrulleros nocturnos. Aquellos obreros a quienes se les asignaron dagas de piedra se convirtieron en la fuerza principal de la resistencia. O perecer en silencio o estallar en silencio, este dicho describe a la perfección la difícil situación de estos trabajadores en aquel momento. Impulsados por su instinto de supervivencia, los obreros desataron una fuerza aterradora. Sumado a que la patrulla nocturna ya era escasa y se enfrentó a una rebelión repentina de un grupo de alborotadores que lo superaba en número varias veces, la patrulla nocturna fue tomada completamente por sorpresa y se vio obligada a retirarse. En ese preciso instante, el fuego que se había extendido desde el almacén de suministros finalmente llegó al exterior, y las imponentes llamas iluminaron toda la fortaleza de la Montaña Roja. La abrasadora ola de calor que llegó desde lejos hizo que todos los miembros de la patrulla nocturna palidecieran al instante. Todos los miembros del equipo de patrulla nocturna pensaron para sí mismos, esto es malo. Mientras tanto, Malon y sus hombres, que habían estado emboscados en la puerta de la ciudad, Mabulán y su grupo, que se retiraban por el sendero sinuoso, y el capitán de la patrulla nocturna que acababa de dar la orden de matar y había llevado a los trabajadores amotinados al borde de la desesperación, tenían todos una expresión de excitación sin disimulo en sus ojos. Capítulo 105. El caos se expande. El incendio en el almacén de suministros iluminó gran parte de la fortaleza de Red Mountain, y el calor abrasador era sofocante. Leer más. Este cambio repentino despertó por completo a todos en Honsambao, y los bandidos comenzaron a gritarse y a chillar entre sí. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ayuda a apagar el fuego! El caos y el miedo se están extendiendo. Los bandidos, sin importarles que aún no estuvieran vestidos adecuadamente, se lanzaron de cabeza al fuego para apagarlo.
Cabe señalar que el almacén de suministros alberga la mayor parte de las reservas de grano del fuerte de Honsan. El incendio arreciaba, pero el motín masivo de los trabajadores no hizo sino aumentar la dificultad de combatirlo. Este es un caso en el que las desgracias nunca vienen solas. Uno de los bandidos se quedó atónito y enfadado. Llevados al borde de la desesperación, los trabajadores capturados desataron un poder destructivo aterrador. Los enfrentamientos armados eran habituales, y los incendios provocados y el vandalismo campaban a sus anchas. Todo el resentimiento y la ira que los trabajadores habían acumulado por la explotación estallaron en ese momento. Los alrededores estaban llenos de rugidos y gritos. Se desató el caos. El completo desorden del plan de Magoro finalmente salió a la luz. Puerta fronteriza de Honsanbao. Al ver las llamas elevándose hacia el cielo dentro de la fortaleza de la Montaña Roja y la atmósfera caótica que se extendía a su alrededor, Malone y los demás finalmente actuaron. Superior, en la oscuridad, con una fría orden de Malone, los guardaespaldas de la familia Hu, un grupo de más de 20 hombres, irrumpieron en la pinambre y se precipitaron hacia los guardias de la puerta de la ciudad. Alto, contraseña. Desde lejos, Malone podía oír a los guardias de la puerta de la ciudad gritar que lo detuvieran. Al oír que la otra persona seguía pidiéndole ingenuamente la contraseña, Malone no pudo evitar esbozar una mueca de desprecio. ¿Contraseña? Te mataré. Ignorando los gritos de los guardias de la ciudad, los guardaespaldas de la familia Hu se lanzaron directamente contra la puerta de la ciudad como una afilada cuchilla. En la oscuridad, solo se podía oír el sonido de Kang Lan. Los soldados defensores desenvainaron sus espadas de la cintura y, al mismo tiempo, todos los demás soldados también desenvainaron sus armas. El repentino incendio en el interior del fuerte de Honsan ya había alertado a los soldados que custodiaban la ciudad. Estos soldados que custodiaban la ciudad eran todos miembros de élite del ejército de la familia Hon, con amplia experiencia en guarniciones. Los oficiales a cargo sabían perfectamente que la posibilidad de disturbio solía ser mayor en momentos como este que en otras ocasiones. El deber de los soldados que custodian las puertas de la ciudad es vigilar. Esta noche, nadie puede pasar sin un salvoconducto. El oficial que custodiaba la ciudad pensó fríamente para sí mismo. Bajo las sombras, el oficial de la guardia de la ciudad no podía ver los rostros de Malone y su grupo, pero podía sentir claramente el aura asesina que emanaba de ellos. La identidad de la otra parte era obvia. Llegados a este punto, no hacen falta más palabras. En el momento en que los dos grupos chocan, se desata una feroz batalla. Las espadas chocaron, saltaron chispas. Recorriendo senderos sinuosos y utilizando como cobertura los caóticos montones de piedras y madera dentro de la fortaleza de la Montaña Roja, Mabulán y su grupo lograron evadir con éxito al grueso de los refuerzos de bandidos y se acercaron directamente al ático donde se encontraba el laboratorio químico. Al contemplar aquel ático increíblemente misterioso, los ojos de Magoro brillaban con una emoción apenas disimulada. El disolvente y el estabilizador se fabricaron en este ático y lo que busco está escondido aquí. El corazón de Magoro rebosaba de codicia por la fórmula del agente fundidor y estabilizador de piedras. Tras haber planeado durante tanto tiempo, dada su ambición y naturaleza, Magoro no se conformaría con simplemente escapar de la fortaleza de la montaña. Si simplemente escapaba de la fortaleza de la montaña, Mabulán seguiría siendo solo Mabulán, un simple obrero en lo más bajo de la sociedad, impotente, sin dinero y sin poder. Ante la tiranía, solo podía ser masacrado y maltratado a voluntad. Sin embargo, si Mabulán consigue las fórmulas del agente fundidor de piedras y del estabilizador, una vez que escape de la fortaleza de la montaña, ya sea que se las quede o se las entregue a las autoridades, obtendrá enormes beneficios. Los disturbios protagonizados por los obreros y la situación caótica le proporcionaron a Magoro la mejor cobertura y le dieron un tiempo valioso. Con un fuerte bang, la puerta del laboratorio de química fue abierta de una patada desde afuera. Sin intentar disimular sus actos, el grupo de obreros que seguía a Magoro se comportó de forma más violenta que los propios bandidos. Derribaron la puerta con violencia y entraron en masa. Magoro ya conocía a la perfección las medidas de seguridad nocturnas del laboratorio de química. Las patrullas nocturnas solo vigilarían el perímetro desde la distancia y nunca se acercarían. El motivo de este arreglo probablemente sea mantener la fórmula en secreto, pensó Magoro para sí mismo. Normalmente, la patrulla nocturna no se acercaría a este lugar cuando no hay nada que hacer, pero ahora que toda la fortaleza de la Montaña Roja está sumida en el caos,
La patrulla nocturna tiene aún menos energía para prestar atención a este lugar. Magoro y los demás pueden cavar hasta 1 metro de profundidad aquí sin ningún problema. Date prisa, no te pierdas ninguna curva. Tras un leve grito, Magoro tomó la delantera y se precipitó al primer piso del laboratorio de química. Después de cruzar la pantalla de entrada, el misterioso interior del laboratorio se reveló finalmente ante Magoro y los demás. Bañada por el resplandor de las antorchas, la vista estaba repleta de todo tipo de instrumentos de laboratorio de vidrio de diferentes alturas, vasos de precipitados, tubos de ensayo, buretas, destiladores, centrífugas, filtros. La luz brillante e iridiscente del cristal conmovió profundamente a los trabajadores presentes. Esto. La escena que tenían ante sí era indescriptible con palabras para aquellos trabajadores. Reprimiendo la conmoción y la codicia que sentía, Magoro se esforzó por recobrar la compostura. En ese momento, no había olvidado el propósito de su visita. Equipos separados. Tens prisa. Aún sin las instrucciones de Magoro, algunos obreros no pudieron resistir la tentación de actuar primero. Sin embargo, estos obreros que actuaron primero no prestaron atención a la fórmula del agente fundidor y estabilizador que Magoro les había dado. Lo único que se podía ver era que todas esas personas apuntaban a esos instrumentos de cristal, metiéndolos frenéticamente entre sus ropas. Esto demuestra claramente que la gente muere por dinero. Al igual que los bandidos del pasado, estos trabajadores desconocían la existencia del vidrio, suponían que toda la cristalería era cristal de incalculable valor. Robar una sola pieza bastaría para asegurar su riqueza y lujos para el resto de sus vidas. Magoro estaba concentrado en encontrar las fórmulas para el agente fundidor de piedra y el estabilizador, pero pronto descubrió que estos obreros, que no tenían remedio, estaban completamente absortos en los vasos de cristal. Casi todos llevaban la ropa abultada por los empastes. Estos buenos para nada, maldijo Magoro entre dientes, pero no los detuvo, porque ni siquiera él pudo evitar meter 2 botellas de cristal entre sus ropas. No importa, déjenos en paz. Con el tesoro ante sí, Magoro supo que ya no podía controlar a esos trabajadores que solo estaban interesados en ganar dinero, así que decidió no perder más tiempo. Chapoteo. Los obreros amotinados atacaron específicamente los grandes recipientes de cristal, mientras que los tubos de ensayo y las probetas más pequeñas a menudo simplemente se desechaban. Debido a que estaban tan concentrados en los tesoros de cristal que tenían delante, nadie se percató de que ninguno de los tubos de ensayo y vasos de precipitados que habían arrojado descuidadamente al suelo se había roto. Si alguien se agachara y observara atentamente en ese momento, los trabajadores se asombrarían al descubrir que todos los objetos de vidrio estaban suspendidos en el aire, sobre el suelo, envueltos por una fuerza misteriosa. Sin previo aviso, 2 ojos escarlates se abrieron repentinamente en la oscuridad. Capítulo 106 Rayo mortal carmesí. ¿Quién eres? Los 2 puntos escarlate que aparecieron repentinamente eran demasiado deslumbrantes y llamativos. Todos los trabajadores se quedaron paralizados al instante. Alguien reunió valor y gritó con fuerza en dirección al punto brillante de color escarlate. Este libro se publica por primera vez, ofreciéndole una experiencia de lectura libre de errores y capítulos desordenados. Pero su voz temblorosa delataba su aparente fortaleza. El corazón de Magoro se estremeció violentamente mientras contemplaba con terror los 2 haces de luz carmesí suspendidos en el aire. Ta. Acompañada de pasos suaves y silenciosos, una figura esbelta emergió lentamente de las sombras. Cuando finalmente todos vieron la verdadera forma de las 2 luces escarlate, todos los presentes, incluido Magoro, se quedaron boquiabiertos de asombro. Silbido. Esas 2 luces escarlate extremadamente inquietantes eran en realidad los ojos de una mujer humana. Esta era una verdad que jamás habían esperado. Esos puntos escarlates son en realidad ojos humanos. ¿Cómo puede haber ojos tan extraños en este mundo? ¿El dueño de estos ojos es humano o un fantasma? La multitud observaba con aprensión y temor. Si bien la apariencia de Hong-Hee era deslumbrante, sus ojos escarlate resultaban verdaderamente inquietantes y perturbadores. Cualquiera que viera a Hong-Hee en ese momento difícilmente podría albergar malos pensamientos. Bajo la mirada carmesí de la princesa roja, todos sintieron un hormigueo en el cuero cabelludo y un sudor frío les empapó la espalda al instante. La repentina aparición de Hong-Hee interrumpió el ritmo de saqueo de Magoro y los demás trabajadores. Los inquietantes ojos carmesí disuadieron a los trabajadores de realizar movimientos precipitados. Al pasar entre la multitud, los ojos escarlate de Benihime se fijaron en Magoro.
En un instante, a Magoro se le erizó el vello del cuerpo, como si una bestia prehistórica lo estuviera observando fijamente. En ese momento, sintió claramente la mirada de la muerte misma. Rápido, rápido, deténganlo, deténganlo, mátenlo. Al ver que Benihime caía directamente hacia él, Magoro, presa del pánico, gritó desesperadamente, intentando ordenar a los demás que impidieran que Benihime se acercara más. La presión que Benihime ejercía sobre Maoro era insoportable. Ante la desconocida Benihime, lo único que Maoro podía hacer era unir a todos y destruirla antes de que pudiera actuar. No importa lo que seas, ¿crees que te tenemos miedo estando nosotros tantos aquí? Magoro se obligó a mantener la calma, pero por dentro gritaba de cobardía. Los demás trabajadores solo percibían a la princesa roja, de ojos carmesí, como una figura siniestra e inquietante. Sin embargo, como su mirada no estaba dirigida a ellos, no experimentaban la misma inquietud que Magoro. Al contrario, aprovechando su superioridad numérica, algunos trabajadores ya estaban ansiosos por poner a prueba sus habilidades contra la princesa roja. Por lo tanto, a la orden de Goro, varios obreros de aspecto fiero rodearon y atacaron inmediatamente a Honji. «Juf, perra asquerosa, este no es lugar para ti, te mereces tu mala suerte hoy». El obrero cruel le gritó arrogantemente a Honji. La princesa roja ignoró por completo las moscas que la rodeaban, con la mirada fija en Magoro. Esos dos ojos escarlata y siniestros le helaron la sangre a Magoro. «Oye, ¿no me oíste? Soplo, guión». Honji estaba sola allí, mientras más de una docena de obreros amotinados irrumpían en la primera planta del laboratorio de química. Aunque los ojos escarlate de Honji resultaban inquietantes y perturbadores, los violentos obreros no podían justificar que ella los ignorara. ¿Podrías matar a alguien con esos ojos? Esto era algo que el cruel obrero despreciaba en su interior, según su propia opinión. Sin embargo, en el momento en que el cruel obrero se burló, ante el incesante zumbido a su alrededor, la paciencia de Honji finalmente se agotó. La mirada carmesí se desvió lentamente hacia el rostro del cruel obrero que tenía delante. En ese instante, sus miradas se cruzaron con un tono carmesí, y los obreros que los rodeaban se quedaron atónitos al ver que las pupilas del feroz obrero se dilataban repentinamente por el miedo. Nadie sabe qué vio aquel cruel obrero en los ojos de Honji en ese momento, pero al instante siguiente, dos cegadores rayos láser escarlate salieron disparados de los ojos mecánicos de Honji, atravesando directamente la cabeza del cruel obrero. Este cambio repentino dejó atónitos a todos los presentes. Un olor a quemado impregnaba el aire. Un rayo de muerte escarlate. Esta es la mirada de la muerte. Todos se quedaron sin aliento por dentro. Estallido. La cabeza del hombre había quedado completamente derretida por el láser, y el tejido cerebral dentro del cráneo se había evaporado por completo. El cuerpo de Magoro temblaba violentamente e incontrolablemente. Descubrió con absoluta desesperación que, tras enfrentarse al cruel obrero, aquellos aterradores ojos escarlate volvían a estar fijos en él. «Diablo, eres un demonio». La voz de Magoro tembló violentamente. Ante la mirada penetrante de Benihime, capaz de emitir rayos mortales, Maoro no sintió el menor deseo de resistirse. A pesar de su orgullo por su inteligencia, no se le ocurría cómo salvarse de la inminente presión mortal de Benihime. Frente al poder absoluto, cualquier conspiración o engaño es inútil. Magoro deseaba escapar desesperadamente, pero desconfiaba del rayo mortal carmesí de Benihime. No se atrevía a hacer el más mínimo movimiento precipitado. Lo mismo se aplica a los demás trabajadores. Honji se acercó lentamente a Magoro. «Perdóname, perdóname la vida». La presión que Benihime ejercía sobre Maoro era inmensa. Fue solo en ese momento cuando Maoro comprendió por qué las patrullas nocturnas eran tan débiles en un lugar tan importante como el laboratorio de química. Con esta persona destinada aquí, no hay necesidad de fuerzas defensivas adicionales. Magoro, en su arrogancia, creyó que las defensas eran débiles y que la razón por la que no se permitía el acceso a las patrullas nocturnas era simplemente para mantener la fórmula en secreto. Desafortunadamente, se dio cuenta de su error demasiado tarde. Sabiendo que Honji custodiaba personalmente ese laboratorio de química, jamás arriesgaría su vida entrando en él. Ignorando las súplicas de clemencia de Maoro, Honji extendió repentinamente un brazo delgado, lo agarró por el cuello y lo levantó del suelo con una mano. Al mismo tiempo, Honji le clavó en el cuello la aguja de una jeringa de vidrio que llevaba consigo. Todo el movimiento se realizó de forma fluida y continua, como si hubiera sido planeado con antelación.
El dolor punzante en el lugar de la inyección y la sensación de asfixia en el cuello hicieron que Magoro gimiera con dificultad. El medicamento para el resfriado fue inyectado lentamente en el cuerpo de Magoro. La sensación de ardor provocada por la droga desconocida hizo que Maoro se diera cuenta de que corría peligro de muerte y comenzó a forcejear violentamente. Los obreros restantes, inicialmente intimidados por el rayo mortal carmesí de Benihime, no se atrevieron a moverse. Sin embargo, la atención de Benihime estaba ahora claramente centrada en Magoro, dejando sus defensas traseras completamente expuestas. Esta era su última y mejor oportunidad para lanzar un ataque sorpresa. Vete al infierno. Los obreros que estaban detrás de Hong-hee, suponiendo que ella no podía ver sus movimientos, gritaron repentinamente y se abalanzaron violentamente sobre la espalda de Hong-hee con dagas de piedra en mano. Intentaron dejar a Hong-hee incapacitada de un solo golpe. Por muy extrañas que sean tus pupilas, no pueden luchar contra 4 manos. Con tantos de nosotros aquí, seguro que no podemos someter a una mujer. Estos trabajadores realmente no reconocían a Hong-hee, ni estaban al tanto de sus logros pasados, razón por la cual tenían ideas tan ingenuas. Quizás te preguntes cómo es posible que estos trabajadores no reconocieran a Hong-hee, la máxima autoridad de la fortaleza de Honshan. De hecho, ese es precisamente el caso. Aunque Hong-hee es la máxima autoridad en la fortaleza de Honshan, la división del trabajo dentro de la fortaleza de Honshan es clara, y cada maestro de sala se encarga de sus propios asuntos a diario, por lo que no hay necesidad de que Hong-hee interfiera. Las principales responsabilidades de Hong-hee se limitan a la dirección general del desarrollo del fuerte Honshan y a proporcionar el apoyo necesario para el avance tecnológico del fuerte Honshan en momentos clave. Estos trabajadores comunes y corrientes rara vez ven a Hong-hee en días normales. Capítulo 107 Batalla de la Puerta de la Ciudad. Para los obreros amotinados, Hong-hee era un verdadero demonio. Estos obreros, confiados en su superioridad numérica y creyendo que los 2 ojos de Hong-hee no podían derrotarlos, se dieron cuenta de su error en el momento en que atacaron. Hong-hee se movió como un fantasma. En ese instante, aterrizó sobre un pie, convirtió su pierna en un látigo y se giró para encarar al grupo de personas que aparecieron repentinamente detrás de ella con una patada giratoria brutal. ¡Ban! 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 3 cuerpos robustos fueron arrastrados y se estrellaron violentamente contra la pared del laboratorio antes de caer lentamente al suelo tras disipar su energía cinética. ¡Puf! La sangre seguía brotando de sus bocas y narices, y las 3 personas que yacían en el suelo tenían los ojos llenos de miedo y desesperación. Debería haber huido ahora mismo. ¿Cómo pude haber atacado a semejante monstruo? No hay ninguna posibilidad de ganar. Es un demonio. Es un demonio. Aunque la lucha con Benihime terminó en un instante, los 3 que estaban al borde de la muerte aún se percataron de la aterradora fuerza de Benihime. Hong-hee era sencillamente invencible para la gente de su nivel. Su número y poder eran totalmente ineficaces contra ella. Los 3 hombres exhalaron su último aliento, llenos de un remordimiento infinito. Aquel ataque había destrozado por completo sus órganos internos. Los ojos sin visión reflejaban el resplandor residual de la luz carmesí de la muerte. Dentro del laboratorio de química, no hay posibilidad de sobrevivir al rayo mortal carmesí. El láser de alta energía puede penetrar instantáneamente varias pulgadas de placas de acero e impactar directamente la materia orgánica. La fuerza de escape es suficiente para derretir carne y sangre al instante. Soplo, soplo, soplo. En ese instante, la princesa roja reveló la verdadera naturaleza asesina de las máquinas de Skynet. Bajo el rayo mortal carmesí, los obreros amotinados murieron al instante sin siquiera tener oportunidad de gritar. Si bien el nanobot X8000 no fue diseñado originalmente como un robot de combate, sus armas y capacidades de combate no se ven comprometidas en absoluto. Originalmente, al luchar contra los nativos de esta época, Hong-hee prefería usar ataques físicos, es decir, el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, esto era simplemente una táctica de autopreservación que Hong-hee ocultó deliberadamente cuando llegó a esta época y no estaba familiarizada con el entorno. Ahora que se han sentado las bases de la base de Honshanbao, la siguiente etapa será un periodo de explosión industrial. Hong-hee creía que la singularidad de la fortaleza de Honshan pronto sería descubierta por los principales estados vasallos, las familias aristocráticas o las sectas de esta época. Un hombre común es inocente, pero poseer un tesoro es un crimen, un sentimiento que Hong-hee comprende profundamente. Además,
Honji planea viajar a las antiguas ruinas excavadas por la secta de la Espada de la Montaña Roja para buscar muestras del virus metálico original. Durante el tiempo que estuvo alejada de la fortaleza de la Montaña Roja, para garantizar la supervivencia de la base, además de fortalecerla al máximo, también era esencial que Honji demostrara su poder al mundo exterior. La bomba electromagnética de alta presión es un paso, el rayo de la muerte escarlate es otro, pero eso no es suficiente, está lejos de ser suficiente. Beni-Ime observó impotente como Magoro, a quien acababa de expulsar, escapaba de la zona en medio del caos mientras ella masacraba a los demás trabajadores amotinados. No intentó impedir que Maoro escapara, porque eso no convenía a los intereses de Beni-Ime. Puerta fronteriza de Honsanbao. Los guardaespaldas de la familia Hu y los soldados de la ciudad acababan de librar una sangrienta batalla. Los guardaespaldas de la familia Hu tenían ventaja en los enfrentamientos iniciales debido a su superioridad numérica. Sin embargo, los obreros amotinados se vieron limitados por su armamento deficiente. Aparte de Malon y algunos otros guardaespaldas de la familia Hu que habían arrebatado algunos cuchillos cortos de la prisión en la cueva, la mayoría de los demás guardaespaldas y el ejército mixto de obreros solo contaban con simples dagas de piedra como armas. Los soldados restantes que defendían la ciudad formaron una formación defensiva de espaldas a la puerta de la ciudad, y Malon dirigió a sus hombres en varias cargas, pero no lograron capturar la puerta de la ciudad. Con el paso del tiempo, los bandidos de Honsan, que habían despertado, probablemente ya habían comenzado a sofocar el motín. Malon estaba sumamente ansioso. No podían atravesar las puertas de la ciudad, y si la situación se prolongaba más, todos morirían allí esa misma noche. Malditos canallas, esta noche yo, Jufa, estoy aquí, y no podréis pasar por esta puerta. La túnica del oficial defensor estaba manchada de sangre y tenía más de 10 heridas por todo el cuerpo, pero su espíritu de lucha permanecía intacto. En los ojos de este hombre, Malone vio una locura que lo impulsaría a luchar hasta la muerte. El oficial defensor era un tipo increíblemente terco y difícil. Ignoraba el hecho de que, si seguía bloqueando el paso, él y los soldados que lo seguían probablemente morirían en la batalla, pero se negaba a retroceder ni un solo paso. Cualquiera sufriría un terrible dolor de cabeza si se encontrara con una persona tan terca e imprudente. Maldita sea, si no logramos pasar de aquí hoy, vamos a morir todos. Matad a quien queráis. Matad a los bandidos y tomad la puerta. El bando de Malone se encuentra en una situación desesperada. No les queda más remedio que avanzar. Aunque les cueste caro, los obreros amotinados deben apretar los dientes y seguir adelante. Al ver que las emociones de los obreros amotinados habían sido completamente incitadas por Malone, Jufa, el oficial que custodiaba la ciudad, sintió que el corazón se le hundía en el suelo. Sabía que podía morir allí esa noche, pero aún así, no sentía miedo alguno. Los soldados mueren en el campo de batalla, fieles a su deber. El general Hon me confió la importante tarea de defender la ciudad, y sin duda estaré a la altura de su confianza. Aparte de una parte de los descendientes colaterales de la familia Xiao, la mayoría de los miembros del ejército de la familia Hon eran huérfanos que Hon Si había adoptado y criado desde la infancia. Estas personas eran absolutamente leales a Hun Sa, razón por la cual, cuando Onji tomó el control de Hun Sa y ésta decidió jurarle lealtad, su ejército se rindió ante ella casi sin resistencia. Tú, Jufa, realmente te entregas a tu deber. Fíjate bien, ¿me reconoces siquiera? Justo cuando Malone estaba a punto de lanzar su último y desesperado ataque, una voz ligeramente ronca pero segura provino de detrás de él. La voz le resultaba muy familiar. Efectivamente, Malone giró la cabeza y reconoció al dueño de la voz. Xiao Ruyi, la cuarta joven de la familia Xiao. Malone reconoció a Xiao Ruyi de inmediato, la mujer que acababa de llorar y suplicarle que la salvara en la prisión de la cueva. Sin embargo, Xiao Ruyi ahora parecía menos abatido y más sereno que antes. Sin que él lo supiera, más de 20 bandidos armados se habían reunido a sus espaldas. En cuanto avistaron a los más de 20 bandidos armados, los obreros amotinados estallaron en furia. Estos hombres no reconocieron a Xiao Ruyi, la confundieron con una de las bandidas. Esto no era sorprendente, dado que la línea directa del ejército de la familia Hon y el ejército de la familia Xiao parecían idénticos, salvo que este último estaba compuesto enteramente por descendientes colaterales de la familia Xiao. La mirada de Malone se aguzó ligeramente al observar a Xiao Ruyi. Solo ahora comprendía por qué Xiao Ruyi había desaparecido en el momento en que salió de la prisión. Al parecer, los bandidos que lo seguían eran miembros de la familia Xiao.
Malone tuvo la sensación de haber descubierto un secreto increíble. Deberíamos habernos dado cuenta de que estos bandidos estaban bien equipados y entrenados, y que no podían ser un grupo de forajidos salvajes. Ahora parece que la familia Xiao está involucrada en la creación de esta fortaleza. Malone se sentía increíblemente frustrado, porque había descubierto que Xiao Ruyi, que había parecido tan débil en la prisión, había cambiado por completo su actitud. Las ojeras en las comisuras de sus ojos indican que esta mujer definitivamente no es una persona amable. Capítulo 108 Alianza para la supresión de bandidos. Este libro se publica por primera vez, ofreciéndole una experiencia de lectura libre de errores y capítulos desordenados. Ante el interrogatorio de Xiao Ruyi, la expresión del oficial de la guarnición de la ciudad, Jufa, cambió ligeramente, pero sus ojos recuperaron rápidamente su determinación. Saludos, señorita Xiao. Sí, aunque Jufa afirmó haber conocido a la señorita Xiao, no hizo ninguna reverencia ni saludo, permaneció en estado de máxima alerta. Esto ya demuestra el campo de fuerza y la actitud. Al ver la reacción de Jufa, la expresión de Xiao Ruyi se ensombreció aún más. Ya que aún me reconoces, apártate de mi camino de inmediato. En su último intento, Xiao Ruyi utilizó su condición de descendiente directa del clan Xiao para persuadir a los guardias de la ciudad de que se retiraran por su cuenta. Desafortunadamente, Xiao Ruyi sobreestimó su influencia. Lo siento, no puedo cumplir. Jufa rechazó a Xiao Ruyi casi sin pensarlo. Al mismo tiempo, los soldados que custodiaban la ciudad estaban preparados para luchar hasta la muerte. Tercos tontos, mátenlos. Desesperada por escapar, Xiao Ruyi perdió la paciencia. Con una orden fría, más de 20 miembros de la familia Xiao cargaron furiosos contra los guardias de la ciudad. Ayer eran compañeros de armas en la misma trinchera, pero hoy están enfrentados, una escena que ninguno de los dos bandos desea presenciar. Sin embargo, cada uno servía a sus propios amos y no tenían otra opción. Cuando, Kurano, en un instante, miembros cercenados volaron por todas partes y la sangre salpicó la puerta de la ciudad. Ambos bandos lucharon hasta la muerte y se negaron a retroceder, lo que dio lugar a una batalla excepcionalmente feroz. Finalmente, los soldados defensores fueron superados en número y todos perecieron en la batalla. Aún así, el bando que tomó la puerta pagó un alto precio. Más de la mitad de los escoltas de la familia Hu resultaron muertos o heridos, y más de 30 civiles perdieron la vida. El suelo junto a la puerta de la ciudad fronteriza estaba cubierto de cadáveres, y la sangre lo había empapado por completo. Justo antes de abandonar las puertas de la ciudad, Xiao Ruyi miró fríamente a Jufa, quien había muerto en batalla con los ojos aún bien abiertos. Apretó los dientes y dijo amenazadoramente: «Traidor, morirás de una muerte horrible». Soplo. Con un solo golpe de espada, Xiao Ruyi le cortó la cabeza. «Me aseguraré de que mueras de una muerte horrible». Los ojos de Xiao Ruyi estaban llenos de malicia, aunque Jufa estaba muerto, no estaba dispuesta a dejar su cadáver solo. «Cuarta señorita, este no es un lugar seguro para quedarse». Fueron los miembros de la familia Xiao, quienes protegían a Xiao Ruyi, los que lograron disuadirla a tiempo. Si hubieran dejado que la joven desahogara su ira, y si hubiera sido un poco más tarde, y aquel hombre feroz de la fortaleza de la montaña los hubiera perseguido, todos y cada uno de ellos habrían muerto. Incluso hoy, estos descendientes colaterales de la familia Xiao todavía recuerdan la aterradora fuerza de Hongji en el reino del título, sin importarles si esto les acarrearía el resentimiento y la sed de venganza de Xiao Ruyi. Estos miembros del clan Xiao, a pesar de la resistencia de ella, la sacaron a la fuerza de la fortaleza de la montaña. Todo esto fue presenciado por Malone, quien se encontraba cerca. Con la aguda percepción que Malone tenía de las personas, ¿cómo no iba a percibir la verdadera naturaleza de Xiao Ruyi? Aunque era su benefactor, aún era difícil predecir si esto le traería beneficios o desgracias. Fuerte de Honsan. Señor de la fortaleza, los miembros de la familia Xiao han irrumpido por las puertas de la ciudad y Xiao Ruyi ha escapado. Hongji le comunicó con calma a Hongji la noticia de la caída de la puerta de la ciudad, como si se tratara de un asunto trivial. Debes saber que la propia Xiao Ruyi era un vale de racionamiento de carne por valor de 5.000 chi de grano. Lo que resulta aún más sorprendente es que Hongji se mantuvo notablemente tranquilo con respecto a la fuga de Xiao Ruyi y la traición de los miembros de la familia Xiao. La sesión de preguntas y respuestas entre Hongji y Hongxi fue como una escena sacada de un guión previamente planeado. Sí, envíen hombres a perseguirlos.
No dejen que escapen tan fácilmente, ¿de acuerdo? Una leve y maliciosa sonrisa apareció en los labios de Hong-hee. Sí, Hong-si aceptó la orden y se marchó. El motín laboral dentro del fuerte de Hongsan fue rápidamente sofocado tras la intervención de la guardia de Hongsan. Sin su líder, los obreros amotinados no eran más que una turba, y rápidamente se rindieron ante el asedio de la guardia de la Montaña Roja. Mientras tanto, los organizadores e instigadores del motín, Magoro, Malone y otros, ya habían aprovechado el caos para escapar de la fortaleza de la Montaña Roja. De hecho, desde el principio, Magoro y sus hombres nunca tuvieron la intención de escapar del fuerte de la Montaña Roja con todos los trabajadores. La mayoría ya habían sido abandonados y su único propósito era brindar cobertura para la exitosa huida de Magoro y sus hombres. A lo largo del oscuro sendero de la montaña, brillantes antorchas parpadeaban y descendían sin cesar. Eran los guardias de la Montaña Roja, encargados de dar caza a Mabulán, Malón, Xiao Ruyi y otros. ¡Ay! El silbido de las flechas de ballesta llenaba el aire. Varios desafortunados ya habían recibido disparos en el muslo, y sus cuerpos se inclinaban mientras caían montaña abajo. ¡Wush! ¡Wush! El inmenso agotamiento físico dejó a Xiao Ruyi sin aliento, con los pulmones agitados como un fuelle roto. Casi un mes de prisión y las duras condiciones de la celda habían llevado su estado físico al límite. Aún así, Xiao Ruyi no se atrevió a detenerse. Detente ahora, o se enfrentará a un final increíblemente trágico. Sabía que la reputación de la familia Xiao no podía intimidar a esa mujer con el poder de un reino noble. Tenía que escapar, huir de allí y regresar con la familia Xiao. Solo allí estaría a salvo, y solo regresando con ellos tendría la oportunidad de vengarse de Hong-hee. Informe. General Jian, los centinelas exteriores han avistado dos grupos de personas no identificadas, uno de los cuales está siendo perseguido. Los 500 soldados de Jian Tong, junto con la familia Xiao y más de una docena de familias de rango medio y bajo del condado de Xiao, formaron una coalición antibandidos de 3.000 hombres, que ahora estaba acampada a menos de 32 kilómetros del fuerte de Hongsan. Justo al amanecer, un centinela se apresuró a informar. ¿Personas no identificadas? ¿Podrían ser bandidos de estas montañas? Jiang Zikaper frunció ligeramente el ceño al oír esto. Desde que la coalición antibandidos entró en las montañas, habían estado recorriendo la zona, pero, extrañamente, Jian Tong y sus hombres no habían encontrado rastro alguno de los bandidos. Muchos de los bastianis bandidos que se conocían gracias a la información de inteligencia habían sido incendiados a su llegada, y todos los bandidos habían desaparecido sin dejar rastro. Esta situación se repitió una tras otra, hasta el punto de que Jian Tong llegó a sospechar que su plan para reprimir a los bandidos había sido filtrado por alguien de dentro, y que todos los bandidos habían huido tras recibir aviso previo. Pero, pensándolo bien, no tenía sentido. Si los bandidos iban a huir, ¿por qué iban a incendiar la fortaleza? ¿Acaso no les estarían cortando su propia ruta de escape? Es posible que los bandidos de esta zona no hayan huido, sino que hayan sido absorbidos y eliminados por otros grupos de bandidos más grandes. Jiang Zikaper ya lo había intuido, pero la repentina aparición de dos grupos de personas que los perseguían pareció darle la respuesta. Transmitan mi orden, rodeen a estos dos grupos de hombres. Los quiero vivos. Mientras hablaba, los ojos de Jian Tong brillaban con una luz penetrante. Como una estrella en ascenso entre los generales de los estados vasalos de Lu, Jian Tong era un veterano de innumerables batallas. Aunque solo tenía 30 años, ya se podía percibir en él el aura de un gran general. Capítulo 109. La codicia de los estados feudales. Informando al general, perseguimos a un grupo de bandidos enemigos que, astutos, lograron escapar. Capturamos a 12 de ellos con vida, mientras que el resto murió por virotes de ballesta y flechas perdidas. Los soldados del frente regresaron a la tienda de mando central. Leer M. ¿Belestes y flechas perdidas? Al oír que algunos de los bandidos enemigos usaban belestes, Jian Tong no pudo evitar fruncir el ceño. Las belestes eran armas militares estrictamente controladas por los estados vasalos. El hecho de que el enemigo utilizara belestes en la persecución era una situación que Jian Tong debía tomarse muy en serio. Además, una de las mujeres capturadas afirmó ser Xiao Ruyi, la cuarta joven de la familia Xiao. El soldado encargado de entregar el mensaje jadeaba con dificultad. ¿Qué dice? Jian Tong se quedó perplejo al principio, y luego su voz se elevó varias sílabas en un instante. Casi simultáneamente, Xiao Wenyi irrumpió a toda prisa en el campamento del ejército central.
Inmediatamente preguntó con urgencia, General Jian, acabo de recibir noticias sobre la cuarta señorita. Xiao Wenyi parecía ansioso, estaba deseoso de obtener una confirmación de Jian Tong. La posición de Xiao Ruyi dentro de la familia Xiao es sumamente especial. Además de ser la cuarta joven de la línea directa de la familia, también es la única hija de ese hombre. Si algo le sucediera a Xiao Ruyi, la ira de ese hombre probablemente sería insoportable incluso para toda la familia Xiao. Xiao Wenyi esperaba ansiosamente la respuesta de Jian Tong, pero en realidad, Jian Tong no sabía mucho más que Xiao Wenyi en ese momento. Hermano Wenyi, no te preocupes, haré que alguien traiga a mi sobrina Xiao enseguida. Date prisa e invita a pasar a la señorita Xiao. Jian Tong mantuvo una calma admirable al escuchar la noticia del rescate de Xiao Ruyi y procedió a dar órdenes a sus subordinados. Por supuesto, esto es fácil de entender. Después de todo, Xiao Ruyi era simplemente un descendiente directo de la familia Xiao y no tenía ninguna relación con Jian Tong. ¿Qué tenía que ver la vida o la muerte de Xiao Ruyi con él? Si no fuera porque necesitaban el apoyo de la familia Xiao para completar con éxito la misión que les había encomendado el joven marqués, Jian Tong no se habría preocupado por sus asuntos. Por supuesto, en esta situación, todavía necesitamos mantener la postura correcta. Poco después de que se diera la orden, 2 soldados llevaron a Xiao Ruyi, que estaba atada de pies y manos, al campamento militar central. No soy una bandida, soy Xiao Ruyi, la cuarta joven de la familia Xiao. Libérenme de inmediato. Necesito ver a su comandante. Llévenme ante su comandante. Incluso desde la distancia, Xiao Wenyi podía oír los gritos de Xiao Ruyi. Cuando llevaron la figura de Xiao Ruyi al interior de la tienda militar central, Xiao Wenyi no se atrevió a reconocerla a primera vista. Hizo una llamada provisional. Ruyi, tío segundo. En el instante en que sus miradas se cruzaron, finalmente se reconocieron. En ese momento, Xiao Ruyi, que momentos antes se había mostrado fuerte, rompió a llorar. Tras una larga ausencia, el aspecto de Xiao Ruyi en ese momento era lamentable. Estaba desaliñada, su ropa hecha jirones y su cuerpo y piernas estaban cubiertos de arañazos, producto de su huida montaña abajo. Xiao Wenyi corrió al lado de Xiao Ruyi en pocos pasos. Extendió la mano para desatar las cuerdas que la sujetaban. Sin embargo, siendo un erudito, Xiao Wenyi era demasiado débil para levantarlas. Intenté desatar el nudo durante muchísimo tiempo, pero no pude. Desata a la cuarta señorita. La policía de Jiangxi emitió una orden de calma. 2 guardias se acercaron por detrás de Xiao Ruyi, desenvainaron sus dagas y, con un suave movimiento, las cuerdas que la ataban se soltaron. Rápido, llama a tu tío segundo para comprobar si te has hecho daño en alguna parte. Si te has hecho daño en alguna parte. El rostro de Xiao Wenyi reflejaba tristeza, era evidente que el lamentable estado actual de Xiao Ruyi le había afectado profundamente. Al oír la pregunta de Xiao Wenyi, Xiao Ruyi levantó temblorosamente su mano derecha. Aunque su mano derecha aún estaba envuelta en gruesas vendas, por el contorno se podía apreciar claramente que ahora solo tenía 4 dedos. Al ver la mano derecha ya herida de Xiao Ruyi, los ojos de Xiao Wenyi se inyectaron inmediatamente en sangre. Haré pedazos a esos malditos bandidos. En ese instante, el corazón de Xiao Wenyi se llenó de un odio infinito. ¿Cuándo había sufrido la familia Xiao una humillación tan grande? Estos audaces bandidos no solo se atrevieron a secuestrar a miembros de la familia Xiao, sino que además le cortaron cruelmente los dedos a Xiao Ruyi. Aunque esos bandidos murieran 10 veces, no bastaría para aplacar la ira de la familia Xiao. General Jian, le rogamos que haga justicia a la familia Xiao y aniquile de inmediato a esta banda de metouns. Si no se elimina a estos malvados bandidos, la ley no los tolerará. Enfurecido, Xiao Wenyi solicitó de inmediato a Jian Tong que enviara tropas para aniquilar a los bandidos. Su actitud en ese momento dejaba claro que se oponía irreconciliablemente a ellos y que lucharía contra ellos hasta la muerte. Sin embargo, aunque Xiao Wenyi estaba llorando y juró luchar contra esos bandidos hasta la muerte, la actitud de Jian Tong seguía siendo extremadamente ambigua. En otras palabras, Jian Tong no mostró mucho interés en la propuesta de Xiao Wenyi de acabar con los bandidos que tenían delante. Jian Tong conocía perfectamente el verdadero propósito de su misión de reprimir a los bandidos. Reprimir a los bandidos era una farsa. El verdadero objetivo era encontrar a las 18 esclavas extranjeras del joven marqués y a la misteriosa mujer de habilidades extraordinarias mencionada por Hu Yanai.
¿Cómo podía abandonar los principios fundamentales por rencores personales contra la familia Xiao? Jeje, no te apresures, hermano Wenji, cálmate. Como dice el dicho, conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, y jamás serás derrotado. Aunque el otro bando sean solo bandidos, esta es su tierra natal en la región de la Montaña Roja. Nuestro ejército debería ser más cauteloso. Sobrino Xiao, ¿cuánto sabes sobre los bandidos que te secuestraron? El problema del cobre en Jiangxi puede parecer sencillo, pero en realidad esconde un secreto más profundo. En el instante en que Jian Tong habló, Xiao Wenji frunció el ceño instintivamente y miró hacia Wu Ruyi. Los dos intercambiaron miradas al instante. En ese preciso instante, otro soldado se acercó para informar desde fuera de la tienda. Uno de los bandidos capturados, al presentarse ante el general, afirma tener información importante que proporcionarle. Ah, sí, entonces ¿a qué esperamos? Que venga. Sobrina Xiao, habla tú primero. Jian Tong hizo un gesto hacia Wu Ruyi, indicándole que podía continuar. Tras reflexionar un momento y considerar cuidadosamente la información que se podía compartir, Xiao Ruyi comenzó a relatar la situación dentro de la fortaleza de la montaña. Al principio, Jian Tong escuchó la historia de Xiao Ruyi con expresión tranquila, pero cuando Xiao Ruyi mencionó palabras clave como artista marcial titulado y persona extraordinaria, a pesar de que Jian Tong había visto muchas tormentas en el pasado, su expresión cambió ligeramente. Un artista marcial titulado, telequinesis, un ser extraordinario. Las cosas se han complicado. Cuando oyeron que un poderoso experto con la fuerza de un reino titulado se escondía en la pequeña guarida de bandidos que tenían delante y que era muy probable que ese experto fuera un superhumano con habilidades innatas, ya habían aparecido algunas gotas de sudor en la frente de Jian Tong. Jian Tong pensó inicialmente que la noticia que trajo Xiao Ruyi ya era bastante impactante, pero no esperaba que la noticia que siguió fuera aún más impactante. Construcción no autorizada de ciudades, fabricación no autorizada de armaduras y armas, y explotación no autorizada de minas de hierro. Ese artista marcial con título fue el que lideró a este grupo de bandidos para romper todos esos tabúes. En ese momento, la expresión de Jian Tong se había vuelto bastante desagradable. Si bien los artistas marciales titulados son problemáticos, un artista marcial titulado que no sigue las reglas es, obviamente, aún más problemático. Lo que realmente doblegó la paciencia de Jian Tong y lo impulsó a luchar contra este misterioso artista marcial con título fue la mención de varias pociones milagrosas en la historia del bandido capturado. Los llamados agentes fundidores de piedras, estabilizadores y agentes quemagrasas. Estas pociones milagrosas, por no mencionar el cobre de Jiangxi, son probablemente algo que nadie presente ha oído ni visto antes. El agente fundidor de rocas puede ablandarlas, simplificando enormemente las tareas de extracción y construcción de ciudades. El agente quema sangre puede aumentar considerablemente la fuerza del agente común. Si estas sustancias pudieran aplicarse al ámbito militar, sería simplemente. Jian Tong no podía creer que esas tres pociones milagrosas estuvieran en manos de un grupo de bandidos de la montaña. Esta poción milagrosa solo es digna de la familia real de Lu. Cualquiera que se atreva a codiciarla será condenado a muerte, incluso si esa persona es un poderoso experto del reino del título. Estar en el reino del título no significa ser invencible. Ante los ejércitos de los estados feudales, incluso un experto del reino del título debe inclinarse obedientemente y someterse. Jiangxi Caper estaba imbuida de una confianza sin precedentes. Capítulo 110. Señales de la exposición del fuerte de Red Mountain. Fue Ma Bulan quien informó a Jian Tong sobre los bandidos del fuerte de Hongsan, quienes estaban construyendo una ciudad y extrayendo mineral de hierro ilegalmente. Gracias a la indulgencia deliberada de Hong He, Ma Bulan logró escapar del fuerte de Hongsan. Tras fracasar su plan de robar las fórmulas del agente fundidor de piedras y el estabilizador, Magoro, que huyó presa del pánico de la fortaleza de la montaña, planeó inicialmente encontrar una oportunidad para vender información sobre los bandidos al gobierno. Ya que no puedo tenerte, me aseguraré de que todos ustedes también lo tengan fácil. Ma Bulan albergaba un resentimiento frío hacia toda la fortaleza de la Montaña Roja. Prefiere destruir lo que no puede tener antes que dejar sufrir a Jaime. Magoro es un ejemplo clásico de alguien que perjudica a otros sin obtener ningún beneficio para sí mismo. En realidad, el deseo de venganza de Magoro provenía de la desesperación. El laboratorio químico que contenía las fórmulas del agente de piedra fundida y el estabilizador estaba custodiado por un ser tan temible como Benihime. Robar las fórmulas de allí era prácticamente imposible.
Solo el ejército gubernamental puede hacer frente a ese tipo de monstruo. Magoro apenas había logrado escapar de la persecución de la Guardia de la Montaña Roja, solo para ser capturado con vida por otro grupo de soldados con armadura. Al principio, Magoro pensó que había caído en una emboscada tendida en las afueras de la fortaleza de la Montaña Roja, y en ese momento sintió ganas de gritar de desesperación. Sin embargo, Magoro pronto descubrió que, al parecer, los bandidos que lo capturaron no procedían del fuerte de Honsan, sino del campamento de un ejército de un estado feudal. Dentro del campamento de la guarnición, Mabulán vio claramente varias banderas ondeando al viento. Entre ellas, la bandera del general con el carácter Jian era la más llamativa, rodeada por las banderas del clan de la familia Xiao y de más de una docena de otras familias aristocráticas pequeñas y medianas. Al darse cuenta de esto, Magoro, que había estado desesperado, se animó de inmediato. Siempre hábil en los cálculos, comprendió al instante que había llegado su oportunidad de cambiar el rumbo de la batalla. Decenas de personas escaparon de Honsan Bao en medio del caos, pero solo 12 de ellas lograron llegar con vida al campamento de las fuerzas aliadas. De ellos, solo 6 miembros de la familia Xiao, entre ellos Xiao Ruyi, y 5 guardaespaldas de la familia Hu sobrevivieron. Entre los obreros, que constituían la fuerza principal del motín, solo Mabulán logró escapar con vida. Jian Tong se tomó muy en serio la información proporcionada por Xiao Ruyi y Mabulán, pero al final, no era más que un rumor. Poco después, los exploradores de la coalición antibandidos enviados trajeron información precisa sobre el fuerte de Honsan, informando al general: hemos descubierto efectivamente rastros de una ciudad en una alta montaña del valle, a 20 millas de distancia. La ciudad tiene más de 5 sang de altura y hay tropas acantonadas en ella. Informando al general, se han descubierto rastros de una mina de hierro a cielo abierto a 25 li al noreste. Según se ha informado al general, se ha descubierto que bandidos enemigos están equipados con velestes pertenecientes a nuestro ejército. Informándome al comandante. A medida que los exploradores informaban uno tras otro, las palabras de Xiao Ruyi y Mabulán se confirmaban una a una. La expresión de Jiang Zikaper se tornó cada vez más solemne. Según la descripción que Xiao Ruyi hace de Hong Ji, ¿crees que es la mujer que el joven marqués solicitó específicamente? Dentro del campamento del ejército central, solo Jian Tong y Hu Yanai se habían reunido para discutir asuntos importantes. Debe ser ella. Hu Yanai sujetó con fuerza su brazo amputado, con los ojos llenos de odio mientras afirmaba: dijiste que poseía habilidades extraordinarias, pero no mencionaste que en realidad tenía la fuerza de una experta de un reino con título. Jian Tong arqueó una ceja, con una mirada bastante hostil hacia Hu Yanai. Era evidente que estaba bastante insatisfecho de que Hu Yanai hubiera pasado por alto información tan importante. Hu Yanai quería argumentar que Hong Ji había destrozado su arma y le había amputado el brazo con un solo movimiento ese día. Ni siquiera había visto a Hong Ji luchar con toda su fuerza, así que, ¿cómo iba a saber que la fuerza de Hong Ji era realmente la del reino del título? Pero le resultaba difícil pronunciar esas palabras. Al ver la actitud evasiva de Hu Yanai, Jian Tong no se molestó en indagar más en el asunto. Hizo un gesto de desdén con la mano. Muy bien. Hemos venido aquí con la misión del joven marqués, pero la situación ha cambiado claramente. 18 esclaves de otros reinos son insignificantes comparadas con una mujer con título nobiliario del mundo real. Jian Tong apoyó la barbilla en la mano, con la mirada fija en el suelo bajo sus pies. ¿Qué quiere decir el general? Ya le he enviado un mensaje urgente al joven marqués. Debería recibir una respuesta en menos de 3 días. El descubrimiento del muro fronterizo confirmó la veracidad de las palabras de Mabulán sobre el agente fundidor de piedra y el estabilizador. Jian Tong no podía imaginar quién, aparte de usar realmente estas 2 pociones milagrosas, podría haber construido en silencio un muro fronterizo tan enorme en lo profundo de las montañas. De igual modo, un poderoso experto desconocido del reino en cuestión apareció repentinamente en este lugar, y se descubrió mineral de hierro en la región de la Montaña Roja, que siempre se había considerado una tierra estéril. Cualquiera de estos mensajes, si llegara a hacerse público, provocaría un gran revuelo. Consciente de la gravedad del asunto, Jian Tong ha ordenado que todo lo que ocurra aquí se mantenga en estricta confidencialidad, y que cualquiera que filtre información será tratado de acuerdo con la ley militar. Tras haber escapado finalmente de la gran prisión de la fortaleza de Honsan, Xiao Ruyi encontró por fin una sensación de seguridad largamente perdida dentro del ejército del clan Xiao.
Gracias a su conversación con Xiahou Wenji, Xiahou Ruyi ahora sabía lo que había sucedido tras su derrota en la fortaleza de la montaña y la posterior rebelión liderada por Hong Xi. Lu Ba entregó una nota de rescate a la familia Xiahou con un dedo amputado, exigiendo que prepararan 5.000 chi de grano como rescate. Al mismo tiempo, afirmó que todo esto se debía a que Xiahou Ruyi había ofendido a Pen Su, el cuarto anciano de la secta de la espada de Hongsan, y que, por lo tanto, se trataba de un acto de venganza. Xiahou Ruyi consideró que las palabras de Lu Ba eran un completo disparate e inmediatamente le contó a Xiahou Wenji su experiencia al frente de sus tropas en el asalto a la fortaleza de la montaña. La abrumadora fuerza de Hongji fue la verdadera razón de la derrota del clan Xiahou aquel día. En cuanto a la traición de Hongji y al clan Xiahou, llegando incluso a cortarse un dedo como muestra de lealtad a Hongji, Xiahou Ruyi expresó una profunda decepción y un absoluto desprecio. Entre la vida y la muerte, no hay nada que no pueda ser traicionado. Xiahou Wenji no se vio demasiado afectada por la traición de Hongji. Si Hongji es realmente tan poderoso como lo describió Xiahou Ruyi, entonces la traición de Hongji parece perfectamente normal. Después de todo, Hongsa no era miembro del clan Xiahou y no podía morir por el clan Xiahou. En cuanto a la posterior invención de Lu Ba de que este asunto fue orquestado por Hongji, el cuarto anciano de la secta de la espada de Hongsan, se trata de una historia inventada. Simplemente están intentando usar su influencia para que la familia Xiahou dude en actuar. Xiahou Ruyi reveló fríamente el motivo del fuerte Hongsan. Xiahou Ruyi era, al fin y al cabo, descendiente directa de una familia prominente. Si bien su temperamento era realmente desagradable, al menos poseía la visión y el conocimiento propios de un miembro de tal familia. Es muy bueno usando esa piel de tigre. Es mejor que la secta de la espada de la montaña roja cargue con la culpa a que nosotros suframos las consecuencias, dijo Xiahou Wenji siniestramente. Hongji se ha equivocado esta vez. La secta de la espada de la montaña roja puede hacer que la familia Xiahou dude en actuar, pero no intimidará en absoluto la mansión del marqués de Lu. Además, ahora parece que la supuesta implicación de la secta de la espada de la montaña roja es completamente inventada. Originalmente, la familia Xiahou quería capturar a Hongji con vida en secreto y convertirla en farmacéutica a su servicio. Por supuesto, ahora parece que la idea de someter a Hongji por la fuerza es simplemente irrealizable, incluso sin la influencia de la secta de la espada de la montaña roja. El valor que Hongji está demostrando actualmente supera con creces las estimaciones previas. Sin embargo, el pastel en el que se encontraba la fortaleza de Hongsan era todavía demasiado grande para que la familia Xiahou pudiera tragárselo entero. Parece que algunos intereses deben separarse. Xiahou Wenji es político de formación, y los medios políticos a veces pueden ser mucho más sangrientos y oscuros que la acción militar directa. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, que compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.